¿Qué harías si descubrieras que insultaste a una de las personas más respetadas del mundo? Tal vez en algún momento te hayas imaginado cómo sería conocer a alguien que encarna todo lo que más admiras. Pero, ¿y si ese encuentro no fuera amigable, sino un choque de personalidades? Piensa en estar en el lugar equivocado en el momento menos oportuno y acabar ofendiendo a alguien cuya presencia en tu círculo sería un verdadero privilegio. ¿Te darías cuenta del error a tiempo? Hoy vamos a compartir una historia que comienza de manera aparentemente trivial, pero que conduce a una lección de vida que pocos tienen la oportunidad de experimentar. En un entorno dominado por la ostentación y el ego, un hombre sereno y humilde se convierte en el blanco de las provocaciones de un ejecutivo seguro de sí mismo. Como ocurre en muchas grandes historias, esta nos enseñará que las apariencias suelen ser las trampas más peligrosas para quienes no saben mirar más allá de lo superficial. Nos encontramos en el aeropuerto de Los Ángeles, un lugar donde convergen viajeros de clase ejecutiva, vestidos con trajes costosos y cargados de maletas de diseño. Sin embargo, entre todo este lujo, hay una figura que destaca por no encajar del todo: Keanu Reeves. Conocido mundialmente por su amabilidad, generosidad y sencillez, está ahí, en la fila de primera clase. Su vestimenta modesta y su actitud despreocupada contrastan con el glamour que lo rodea. ¿Por qué alguien tan célebre optaría por una vida tan discreta? ¿Qué lo lleva a ignorar las miradas ajenas? Esta historia te ayudará a comprender mejor lo que significa la verdadera grandeza. Prepárate para una lección que desafiará tus ideas sobre éxito, respeto y el auténtico valor de la fama. Imagina la escena: un aeropuerto repleto de viajeros, el sonido de las ruedas de las maletas deslizándose por el suelo, los altavoces anunciando salidas y puertas de embarque. Acompáñanos en este viaje. Prometo que al final habrás aprendido algo significativo. El ambiente es bullicioso, lleno de personas apresuradas. Algunas muestran expresiones de impaciencia, mientras otras exhiben miradas ausentes, enfocadas únicamente en lo que está por venir. En medio de este caos, dos hombres de mundos completamente distintos están a punto de cruzar sus caminos. Por un lado, está Keanu Reeves. Es el tipo de persona que, incluso en el corazón de un lugar tan frenético y deslumbrante, parece estar en una burbuja aparte. Al mirarlo, podrías confundirlo con un pasajero cualquiera. No viste ropa ostentosa ni adopta la actitud de quien busca impresionar. Su estilo es sobrio, casi desinteresado, como si estuviera ahí solo para viajar, ajeno a cualquier otra preocupación. Sin embargo, a pesar de su discreción, Keanu no pasa desapercibido. Su calma y su presencia serena lo destacan, no por lo que lleva puesto o lo que aparenta, sino por lo que transmite en su manera de ser. Por el otro lado está Nelson Frank. Es un ejecutivo en la cúspide de su carrera, siempre impecablemente vestido con trajes de diseñador, una sonrisa confiada y una actitud de superioridad que proviene de años de ser tratado como alguien importante. Nelson cree firmemente que el éxito debe ser visible, algo que se reafirma constantemente. Para él, volar en primera clase no es solo un lujo, sino un símbolo de estatus, un reflejo de su valor y de todo lo que ha conseguido. Pero lo que Nelson no comprende es que hay cosas mucho más valiosas que el dinero o los logros profesionales. El destino comienza a desplegar su ironía cuando ambos hombres se encuentran en la fila de primera clase. Mientras algunos pasajeros lanzan miradas de curiosidad hacia Keanu, Nelson lo observa con desdén. «Primera clase, murmura Nelson, más para sí mismo que para Keanu, pero con un tono lo suficientemente claro como para ser oído. Espero que estés aprovechando bien tu tiempo aquí». Keanu, sin alterarse, sin mostrar enojo o frustración, responde solo con una sonrisa tranquila, asintiendo ligeramente. Pero Nelson, sintiéndose superior, decide continuar. «Creo que lugares como este son solo para quienes realmente merecen estar aquí. O quizás solo tenga suerte». La sonrisa de Nelson, llena de arrogancia, podría haber desarmado a cualquiera. Pero Keanu permanece imperturbable. Su actitud refleja una calma que supera cualquier provocación. Esta interacción, aunque breve, está a punto de ofrecer una lección inesperada, una que cambiará la perspectiva de Nelson sobre lo que realmente significa el éxito y el respeto. Mientras tanto, otros pasajeros intercambian miradas discretas, evitando involucrarse, aunque es evidente que notan la creciente tensión. El bullicio habitual de personas moviéndose de un lado a otro comienza a transformarse.
Algo distinto flota en el aire, una conversación silenciosa que nadie puede definir con claridad. Poco a poco, la interacción entre estos dos hombres se convierte en el centro de atención. El avión despega y los pasajeros se acomodan en sus asientos, preparándose para el viaje. Sin embargo, dentro de la cabina de primera clase, el ambiente es todo menos relajado. La atmósfera está cargada de una tensión palpable. Las palabras de Nelson Frank resuenan como si estuviera intentando demostrar algo, no solo a Kenú Reeves, sino también a sí mismo. Entonces, ¿a qué te dedicas?, pregunta Nelson con un tono que mezcla curiosidad cínica y superioridad. Parece que no hay nada en ti que sugiera que pertenezcas a este lugar. Kenú, quien hasta ese momento parecía ajeno a las provocaciones, se gira con calma para responder. Podría haber optado por un comentario sarcástico o incluso un tono desafiante, pero su respuesta es sencilla y serena, casi zen. Hago lo que me hace feliz, dice sin prisa, como si no tuviera tiempo que perder en discusiones sin sentido. Su voz carece de cualquier rastro de defensa o desafío, solo emana una seguridad tranquila que no necesita explicaciones. Nelson, irritado por la inquebrantable calma de Kenú, decide intensificar el enfrentamiento. Con una sonrisa presuntuosa, levanta la mano para llamar al auxiliar de vuelo. «Champán para mí, por favor». Después de todo, viajo con estilo, declara en voz alta, asegurándose de que todos a su alrededor lo escuchen. Sus ojos se dirigen a Kenú, esperando una reacción, algún signo de incomodidad o molestia. Kenú simplemente lo observa, como si estuviera evaluando la escena sin emitir juicio. Luego, con la misma tranquilidad de antes, pide su bebida. «Agua, por favor». El contraste entre ambos hombres no podría ser más evidente. Mientras Nelson se deleita en su gesto ostentoso, Kenú mantiene una simplicidad desarmante. Los pasajeros cercanos empiezan a notar la interacción. Algunos parecen incómodos, otros muestran una curiosidad divertida, pero todos están inevitablemente atraídos por el choque de personalidades. Nelson, creyendo haber ganado una pequeña victoria en este intercambio, bebe su champán con una sonrisa triunfal. Sin embargo, Kenú, imperturbable, no muestra ni un atisbo de incomodidad. Su suave sonrisa parece comunicar un mensaje claro: nada de lo que hagas me afectará. Es un juego sutil de provocaciones y serenidad, pero solo Nelson parece estar jugando. Kenú, con su calma impenetrable, se mantiene completamente ajeno a la lucha de egos que Nelson intenta imponer. La tensión sigue aumentando, como si todo estuviera a punto de estallar. Nelson busca desesperadamente una forma de afirmar su supuesta superioridad, pero cada intento solo resalta aún más el contraste entre la vanidad y la humildad. Y como en toda situación cargada de tensión, hay un punto en el que las emociones alcanzan su clímax. Ese momento está cerca, y la lección que traerá consigo será inolvidable. Pero pronto, todo cambiaría. Nelson, cada vez más molesto por la indiferencia de Kenú, decide jugar su última carta, un intento final para reafirmar su superioridad. Se inclina ligeramente hacia Kenú, con una sonrisa cargada de ironía, y lanza su comentario. «Sabes, el verdadero éxito debe mostrarse. Las personas que realmente lo logran no temen destacar. No se quedan ahí paradas esperando que las cosas lleguen a ellas». Su comentario viene acompañado de una ligera risa, esperando provocar una reacción, que Kenú se defienda, se incomode o incluso se rebaje. Pero, una vez más, Kenú no se inmuta. Lo observa con esa misma mirada tranquila, como si estuviera viendo a alguien atrapado en un sueño lejano. Y es en ese preciso instante cuando sucede lo inesperado. Un auxiliar de vuelo se acerca a Kenú con una sonrisa cordial, rompiendo la creciente tensión en la cabina. Dirigiéndose a él con un tono amable y respetuoso, dice: «Señor Reeves, el capitán desea hablar con usted. Lo está esperando en la cabina». El impacto de esa simple frase cae como un rayo en medio del avión. El nombre Reeves resuena en las mentes de todos los presentes. Los pasajeros que antes intentaban ignorar la interacción entre Kenú y Nelson ahora no pueden apartar la mirada. Y, como un destello, la verdad se extiende rápidamente. Nelson, quien hasta hace un momento sonreía con arrogancia, queda completamente en silencio. Su rostro cambia en un instante.
La expresión de confianza que llevaba tan firmemente se desvanece como si nunca hubiera existido. Mira al auxiliar de vuelo, luego a Kenú, y empieza a comprender lo que acaba de suceder. El hombre tranquilo y discreto con quien intercambiaba palabras no era otro que Kenú Reeves, uno de los actores más respetados y admirados del mundo. La reacción de Nelson es inmediata y visible. Sus ojos se agrandan, y la arrogancia que lo había caracterizado se desmorona por completo. Un incómodo silencio llena la cabina, mientras todas las miradas ahora se dirigen hacia Nelson en lugar de hacia Kenú. Los murmullos comienzan a propagarse entre los pasajeros, quienes finalmente comprenden quién es realmente ese hombre que parecía tan común y reservado. El mismo hombre que Nelson había ridiculizado con desdén resulta ser alguien con el respeto no solo del capitán y la tripulación, sino también del público en general. Kenú, sin embargo, permanece tan sereno como siempre. No sonríe con arrogancia ni presume de la revelación. En su lugar, asiente educadamente al auxiliar de vuelo y responde con voz suave. Gracias. No es necesario hacer un alarde de esto. Al final, todos estamos en el mismo viaje. Pero la lección más grande aún está por llegar. Con la misma calma que lo caracteriza, Kenú se gira hacia Nelson, quien ahora está visiblemente avergonzado. La vergüenza y el remordimiento son evidentes en su expresión. Y aunque Nelson siente que ha perdido, lo que está por aprender cambiará su perspectiva para siempre. Kenú podría haber respondido con sarcasmo o haberse aprovechado del momento para humillar a Nelson Frank, pero en lugar de eso, dice una frase que resuena en la mente de todos. El verdadero éxito habla por sí mismo. No necesita elogios ni reconocimiento. El respeto no debe depender de quién eres, sino de cómo tratas a los demás. Estas palabras caen como una sentencia, pero no con ira ni juicio, sino como una verdad simple e inmutable. Nelson, ahora visiblemente incómodo, comienza a reflexionar sobre todo lo que acaba de suceder. La imagen que tenía de sí mismo, como un hombre en control absoluto, comienza a desmoronarse. El silencio que sigue es el más pesado de todos. No es solo el silencio de una revelación, sino el de un hombre que acaba de darse cuenta de lo equivocado que estaba. El avión sigue su trayectoria por el cielo, pero dentro de la cabina de primera clase, el ambiente ya no es el mismo. Nelson está desconcertado. Sus pensamientos corren a toda velocidad, pero ya no encuentra consuelo en las pequeñas victorias que solían alimentar su confianza. Su rostro, que antes reflejaba autosuficiencia, ahora está marcado por la vergüenza. Esa sonrisa arrogante que mostró durante todo el vuelo ha desaparecido, dando paso a una mirada perdida, casi vacía. Intenta justificarse, pero las palabras no salen fácilmente. Mira a Kenú, quien permanece tranquilo, calmado, como si nada hubiera pasado. Nelson, sintiendo el peso del silencio entre ellos, finalmente rompe la tensión. Yo no sabía quién eras, ¿sabes? Dice Nelson con voz temblorosa, tratando de recuperar algo de dignidad. Solo estaba, ya sabes, haciendo una broma. No pensé que fueras alguien importante. Kenú lo mira, aún con esa serenidad imperturbable. Podría haberse reído de la reacción de Nelson o haber ironizado sobre la situación, pero no lo hace. En su lugar, responde con la calma de alguien que comprende profundamente la naturaleza humana. No importa quién creas que soy. Lo que importa es cómo trataste a alguien que no había hecho nada para merecerlo. El respeto debe darse a todos, sin importar su posición ni lo que aparenten ser. La verdadera grandeza está en cómo tratamos a los demás. Las palabras de Kenú parecen cortar el aire denso de la cabina. Nelson, intentando encontrar algo que lo redima, trata de justificarse nuevamente. Yo solo quería mostrar que, bueno, que no deberías sentirte tan cómodo entre personas como yo. Pero la frase suena débil, desprovista de la seguridad con la que había iniciado este intercambio. No hay forma de ocultar la inseguridad que ahora lo domina. Kenú lo observa, pero no lo juzga. Sabe que, en el fondo, personas como Nelson, que buscan afirmación a través de la ostentación y la humillación de los demás, son quienes más necesitan un cambio interno. Con tranquilidad, Kenú añade: hace falta humildad para reconocer lo que no se sabe. Y a veces, el primer paso para eso es no necesitar que los demás vean tu grandeza para que tú mismo la sientas.
Nelson permanece en silencio, mirando a Kenú con una nueva percepción. Sabe que ya no hay marcha atrás. Cometió un error, y más que eso, acaba de darse cuenta de cuán profundamente conectada estaba su actitud con sus propias inseguridades. Aquel hombre que tanto se enorgullecía de su posición, ahora se encuentra cara a cara con una verdad incómoda. La verdadera medida de un hombre no está en su estatus ni en las cosas que puede comprar, sino en la manera en que elige tratar a quienes lo rodean. La verdadera grandeza de una persona no se encuentra en su riqueza, fama o logros materiales, sino en su capacidad de transmitir algo significativo a los demás, en su habilidad para conectar y demostrar respeto sin condiciones. Mientras el avión seguía su ruta, Nelson Frank comenzó a reflexionar profundamente sobre su propia vida. Lo que hizo con Kenú Reeves no fue más que un reflejo de un estilo de vida que había defendido siempre, uno basado en el control, la apariencia y la necesidad de validación externa. Pero ahora, por primera vez, comenzaba a cuestionar el verdadero valor de sus logros y sus elecciones. ¿Vale la pena ser este tipo de persona? ¿Realmente ser alguien grande significa tener la razón todo el tiempo? Miró nuevamente a Kenú. Lo que antes parecía una figura común ahora se presentaba ante él como una lección viva de humildad. Kenú nunca necesitó decir nada más. Sus palabras no fueron un ataque, sino una invitación a la reflexión. El tiempo pasaba, y la distancia entre ambos en la cabina ya no era solo física. El incómodo intercambio de miradas dio paso a un espacio más introspectivo. Nelson, ahora consciente de sus errores, entendió que era el único responsable de su comportamiento, y que cualquier cambio que quisiera lograr tendría que venir desde dentro. Mientras el avión comenzaba a acercarse a su destino, el viaje de reflexión de Nelson también alcanzaba un punto de inflexión. Aunque el silencio en la cabina era profundo, ya no resultaba incómodo. Nelson seguía absorto en sus pensamientos, apenas consciente de que el vuelo estaba por terminar, tan grande era el peso de las lecciones que había recibido. Al mismo tiempo, Kenú, como si nada hubiera pasado, interactuaba con los otros pasajeros de manera simple y natural. Sonrió a una señora a su lado, intercambió unas palabras con un joven que apenas podía creer que estaba sentado junto a su ídolo, y conversó con el personal de cabina con la misma calidez y cortesía que lo caracterizaba. Cada gesto, cada palabra, eran genuinos. No había prisa, ni afán de exhibirse. Kenú no buscaba reconocimiento. Estaba allí simplemente como una persona más, y eso era suficiente. En él se veía algo que Nelson nunca había tenido, un sentido de paz interior que no dependía de la aprobación de nadie. Nelson, observando todo desde la distancia, comenzó a notar algo. Las interacciones de Kenú, simples pero significativas, tenían un efecto palpable en quienes lo rodeaban. Comprendió que Kenú no necesitaba focos, aplausos ni reconocimiento para ser grande. Su grandeza era silenciosa pero poderosa, una que trascendía las máscaras con las que el mundo solía medir el valor de alguien. En el momento en que el avión tocó tierra, Nelson sabía que algo dentro de él había cambiado irrevocablemente. Aunque aún no comprendía del todo lo que eso significaba, una nueva perspectiva empezaba a tomar forma. Por primera vez, se dio cuenta de que lo que había deseado durante toda su vida no era algo tangible. Nunca fueron los bienes materiales, los logros visibles ni los trofeos. Lo que realmente anhelaba era ser respetado, no por lo que poseía, sino por quien era. Entendió entonces que la verdadera grandeza de alguien no se mide en riqueza ni fama, sino en la manera en que elegimos tratar a los demás. Cuando el avión finalmente estaciona y los pasajeros comienzan a salir, Víctor recoge sus pertenencias, pero su mente sigue distante. Al pasar junto a Kenú, que espera pacientemente para bajar, algo lo detiene. Un impulso lo obliga a dar un paso hacia él. Con una mezcla de duda y humildad, Víctor finalmente dice: «Quiero pedir disculpas. Fui estúpido. No sabía quién eras, pero, más importante aún, no debería haber actuado de esa forma. Hoy he aprendido mucho, y espero que me des la oportunidad de cambiar». Kenú lo mira, no con superioridad, sino con empatía. Una leve sonrisa aparece en su rostro, y con la misma gentileza que lo caracterizó durante todo el vuelo, responde: «No tienes que preocuparte. Lo importante es lo que haces ahora y cómo serás de aquí en adelante. Todos tenemos la oportunidad de aprender». No hay más palabras entre ellos. El gesto de Víctor ya lo dice todo.
y la lección de humildad y respeto es algo que llevará consigo para siempre. Mientras Víctor sale del aeropuerto, ve a Kenú una vez más. Ahora, el actor está rodeado de fans, interactuando con ellos con paciencia y calidez. Observa la sonrisa genuina, la atención que presta a cada persona, y empieza a comprender el verdadero significado de lo que vivió. Kenú no necesita nada de ellos, pero aún así, les da lo más valioso que tiene, su humanidad. Esa imagen, tan simple pero profundamente poderosa, inspira a Víctor. Sabe que al regresar a su vida de estatus y éxito, tendrá una elección. Podrá continuar como siempre fue, o podrá adoptar la humildad, la dignidad y el respeto que Kenú demostró sin esperar nada a cambio. La última escena es sutil, pero profunda. Víctor, al reflexionar sobre todo lo que sucedió, siente que finalmente entiende qué es la verdadera grandeza. Y en una última reflexión, piensa: la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en la manera en que tratamos a los demás. ¿Qué impacto quiero dejar en el mundo? Esa lección no queda solo para Víctor, sino para todos nosotros. Cada día tenemos la oportunidad de tomar decisiones que definirán el legado que dejaremos. No en trofeos o premios, sino en las pequeñas interacciones con quienes nos rodean. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite escucharla. Reflexionemos juntos sobre lo que realmente importa en la vida.